están? Llegamos a la clase número 4 de organización de las computadoras. Espero que esté todo bien por sus casas, que estén pasando bien la cuarentena. Y si ven este video cuando se terminó la cuarentena, espero que sea un mal recuerdo. O bueno, quién sabe. Bien, clase 4 de organización de las computadoras. Empezamos a trabajar con el procesador de la computadora, el famoso y conocido CPU. Bien. Vamos a hacer un poco de todo lo que vamos a ver. No va a ser una sola clase de esto, van a ser por lo menos 3 o 4 clases. Vamos a ir viendo según los tiempos. Y lo que va a pasar es que vamos a ir viendo de a temas. Por ejemplo, ahí ya nos pasamos. Vamos a ver un poco acá para que les pueda escribir. Fíjense, ¿qué vamos a ver? Historia de los procesadores y características de los procesadores, seguro. Por ahí si nos da tiempo, vemos los fabricantes. Y después en las otras clases vamos a seguir con las otras partes. Bien, así que empecemos. El primer procesador que estoy eligiendo para mostrarles es un procesador de 1974. Recordemos las primeras clases, cuando vimos la historia de las computadoras, pueden volver atrás y observar que las primeras computadoras las teníamos de los 50 y demás. Fíjense que en el 74, 1974, es el primer procesador que decido marcarles. ¿Por qué? Porque fue un procesador que cambió un poco la historia de las computadoras como tales. Primero que todo porque, como ven acá, tiene pines. Estas cosas doradas que ven acá abajo son pines. Esos pines se conectaban sobre un socket de esa época. Bien, y eso ya era bastante disruptivo porque muchos de los procesadores de la época venían soldados. Al margen de eso, lo más disruptivo era la velocidad. Tenía 2 MHz, 2 potentes MHz, y 8 bits tenían sus registros, que después vamos a ver qué son los registros. 1974, tengan en cuenta que pasaron 46 años de entonces. Si se fijan acá, esto del medio es lo que habitualmente llamamos la cápsula, donde está toda la electrónica fuerte del procesador. Bien, en 1974 Intel, que es un fabricante de procesadores, del que vamos a seguir hablando, sacó este procesador. 12 años más tarde, en 1986, y este es un procesador que llegué a usarlo cuando iba a la escuela. Había computadoras de estas en la secundaria y en la primaria también. En la primaria eran como muy modernas en esa época, que es el 386. El 386 fue un procesador de Intel que marcó época también. Fíjense que ya la velocidad, los megahertz que marcamos acá es la velocidad, justamente de eso vamos a hablar en las próximas clases, era de 40 megahertz, o sea que multiplicó por 20 la potencia, la velocidad del procesador anterior que vimos en 12 años, y el tamaño de los registros es de 32 bits. Si no recuerdan el tema de las unidades, vuelvan a la clase anterior que hicimos unas prácticas sobre eso y repásenlo. Fíjense que el procesador es este cuadrado que vemos acá, la parte superior, y la parte inferior es este otro cuadrado que vemos acá. Bien, cada uno de estos pequeños espacios que vemos también son pines, como pasaba en el procesador anterior, también son pines, y estos pines se conectan exactamente en un socket que está sobre la placa madre para poder funcionar. Acá en el medio pueden ver el encapsulado, que es nuevamente donde está la electrónica, y fíjense que el cambio, por lo menos en lo físico, en cómo se ve lo físico del procesador, fue bastante importante en estos 12 años que pasaron entre el 74 y el 86. Bien, este procesador, el 386, fue de los más utilizados por muchos años. Digamos que estuvo vigente hasta los 90 y pico. Hasta el 93, 94, 95, 96 podías usar tranquilamente computadoras que tengan este procesador. O sea que estuvo muchos años vigente y era un procesador potente para esa época. Pero ojo, no solamente Intel estaba, también estaba otro fabricante importante que es AMD, bien, que en el 91, fíjense, varios años después, sacó su versión del 386. Bien, digamos que tuvo algunos juicios en el medio con Intel y terminó sacando un procesador extremadamente similar, solamente que era más barato. Acá pueden ver, Advanced Micro Device. Eso es lo que significa AMD. Bien, y una de las diferencias principales, fíjense, no tiene pines que se conecten a la placa madre, sino que lo que estamos viendo acá es un procesador que ya está soldado a la placa madre. ¿Qué diferencia hay entre un pin soldado a la placa madre, que habitualmente le llamamos un procesador on-board? Un procesador on-board, si se quema, si este procesador se quema, no se puede cambiar. Hay que tirar la placa madre entera a la basura. En cambio,
Si un procesador que tiene pines que se colocan en el socket se quema, agarramos, sacamos el procesador, compramos uno nuevo y lo ponemos. ¿Me explico? Por este tipo de cosas es que AMD siempre fue un poquito más barato que Intel. Bien, entre algunas otras cosas. Los procesadores AMD por lo general suelen ser un poco más económicos en materia de precios que Intel. ¿Sí? Así que históricamente estos dos fabricantes de procesadores han competido mucho por el mercado de ellos hace muchos años, y los que sepan algo hoy por hoy de procesadores, o hayan comprado una compu, o hayan investigado, o quién sabe qué, también sabrán que históricamente en las notebooks o en las PC de escritorio, AMD e Intel son dos de los competidores más habituales. Avancemos un poco a las características físicas del procesador. Bien, un poco de esto ya hablamos. Fíjense que este es un procesador bastante más avanzado, si no me equivoco es un Core i5, no estoy seguro, pero lo importante es que fíjense que la forma se parece mucho a la forma del 386, sigue siendo una especie de cuadrado, es un cuadrado, donde la parte superior en esta, no, cuadrado, en este cuadrado de aluminio, en este cuadrado plateado, tenemos ahí dentro electrónica. ¿Qué es la electrónica? Fundamentalmente los núcleos del procesador, de eso vamos a hablar, y la caché del procesador, que es una memoria interna del procesador fundamental. Y si damos vuelta al procesador, del otro lado vamos a encontrar pines o contactos. En este caso son contactos. ¿Ven que no tienen punta? ¿Ven que no tienen punta? Son contactos. Bueno, los pines están en el socket, que repito, el socket es donde ponemos el procesador en la placa madre. Recuerden tomar apuntes de todas estas cosas que vamos charlando. Bien, está bueno notar que el socket es donde se pone el procesador, que el socket es parte de la placa madre y que a veces los pines pueden venir en el socket o en la placa madre. ¿Para qué son esos pines? Para que hagan contacto. De la misma forma que cuando enchufamos algo en la pared, es para que haga contacto. Bien, tiene que hacer un pin contacto con cada uno de estos contactores que ven ahí. ¿Ok? Entonces en cada uno de estos contactores hay un pin que lo toca. ¿Qué pasaba cuando los pines venían al procesador? Que es algo que todavía puede suceder. Corrían más riesgo de que se doblen. Y si un pin se doblaba o se rompía, era muy factible que todo el procesador quede inutilizado. Y tengan en cuenta que el procesador es una de las partes más caras, por lo general es la más cara de una computadora. Bien, entonces no queremos que eso pase. Y los fabricantes, que son muy astutos, se dieron cuenta que si ponían los pines en la placa madre, era mucho menos factible que se rompa, porque la placa madre es un objeto más grande y más fácil de manipular. Bien, además de que lo tapan por lo general. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos en detalle placa madre. Fíjense tipos de sockets. Fíjense tipo de socket. Acá esta imagen no es la mejor, pero me gustaba porque se ve bien que hay pines ahí abajo. Y esta es la tapita de las que les hablaba. ¿Sí? Esto es algo similar, no es igual, porque fíjense que la forma no es igual. Este es otro donde la forma tampoco es igual. Y este es otro donde la forma tampoco es igual. Y este es otro donde no tenemos pines, tenemos agujeritos. Entonces en este tipo de socket, los pines vienen ¿en dónde? Sí, en el procesador, efectivamente. Entonces, ¿por qué les muestro todos estos sockets? Porque es importante que sepan que existe tipo de sockets, que por lo general tienen números. ¿De qué van esos números? De la cantidad de pines o de contactos que tiene el socket. Entonces, si vos compras un procesador, es extremadamente importante, anotémoslo, que sea compatible con el socket que tiene nuestra placa madre. Porque si no, es como cuando vas a armar un Lego. Por ahí compras un Lego que tiene una forma, después compras un Lego que tiene otra forma, que no es marca Lego por ahí. Cuando lo querés encastrar, no encastra. Y si no encastra, no funciona. Y alguna de las dos cosas que compraste no te va a servir y son muy caras. Bien, entonces recordemos. Punto 1, compatibilidad. Cuando vamos a hablar de compatibilidad, tenemos que ver que el procesador que compramos sea compatible con el socket que tiene nuestra placa madre. Bien, hay otros detalles más de compatibilidad, pero este es uno elemental, que es marcado por la física. Bien, por la física del encastre. Vamos a ver un poquito más de este detalle. Ven acá se ve, esta foto está bastante mejor. Esto, si no me equivoco, era un socket de Pentium 4, un viejo socket, donde podemos ver los agujeritos. Se ven bien claros los agujeritos. Y a la derecha podemos ver un procesador donde se ven bien claros los pines. ¿Sí? Entonces vos lo agarrabas con mucho cuidado y decías, que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa.
lo apoyabas, intentabas que encaje. Fíjense que para saber cómo iba, tiene una pequeña marca el procesador acá. Esa marca que tiene una de sus esquinas es la que te da la pauta donde va. Si se fijan acá, este procesador tiene una marca acá y este otro acá, este socket, perdón, no procesador. Bien, este no quiere decir que igual este procesador vaya en ese socket. Es para dar un ejemplo de las imágenes. ¿Sí? Un tema importante de compatibilidad. Si lo miramos por adentro, si pudiéramos tener mirada de rayos X y miramos por adentro un procesador, vamos a ver que cuando vos tenés un procesador de, por ejemplo, 4 núcleos, que ya vamos a charlar que son los núcleos, se vería de esta forma. Esto de acá es la memoria caché, y esto de acá, acá tenés un núcleo, acá tenés otro núcleo, acá tenés otro núcleo, y acá tenés otro núcleo. Bien, así se ve por dentro, por así decirlo. Bien, se ven los núcleos y la memoria caché. Esto es electrónica muy, pero muy pequeña. Muy, pero muy pequeña. ¿Sí? Por eso también es que es una de las partes más caras de la computadora, porque es un elemento que lleva un proceso de altísima tecnología para poder fabricarse. Bien, y además es súper confiable. Es uno de los elementos más confiables, de los menos factibles que se rompa, a menos que cometamos algún error en su montaje. Bien, fíjense, esto que estamos viendo acá es una placa de silicio gigante. Esta placa de silicio, yo les recomendaría que si no lo hicieron, entren al Classroom de la materia, los que son alumnos de cuarto año de organización de las computadoras, y vean cómo se fabrica esta placa de silicio enorme. Bien, en lo personal, es un proceso que no nos interesa demasiado en vista de lo que es la materia, solamente se lo puse para que sepan de dónde sale esto. Bien, cada uno de estos pequeños marcas para corte que vemos acá es un procesador. Esta es una placa de silicio grande, realmente grande. Se va cortando y cada una de estas partes forma un procesador. Para formar este silicio se hizo con arena a altas temperaturas, se pasaron por varios procesos químicos, se pasaron por varios procesos de luz. Lo tienen muy bien descrito en el video que dejé en el Classroom. Véanlo, que está muy bueno. Bien, de esta placa de silicio enorme salen los procesadores que llegan a nuestras casas. Y en la clase de hoy los voy a dejar con una pregunta que es muy importante y que si no se la respondieron la pueden buscar en el Classroom, porque la verdad es que les dejé la respuesta en un video también, que es: ¿puedo tener dos procesadores iguales y que sean distintos? Sí, puedo. ¿Sí? Puedes tener un procesador que sea el E9400, que es el código de producto o el código de parte, y te puedes tener en la otra mano otro procesador igual, E9400. Bien, dos procesadores que tienen el mismo código de producto del mismo fabricante y no sean exactamente iguales. ¿Por qué? Vean el video que les dejé en el Classroom. Bien, hasta acá con la clase de hoy. Ya saben que si hay preguntas, me escriben por mail, me escriben en el Classroom, me dejan el comentario en YouTube o me escriben por WhatsApp, en ese orden. Bien, espero que les haya servido el video, que esté bueno y cualquier cosa, ya saben, me escriben. ¡Chao!